Bueno, chicos, entonces recuerdan que estamos trabajando con las medidas de dispersión. Ya la última vez analizamos su comportamiento, analizamos qué es lo que pasaba, cómo era que íbamos a determinar la dispersión debido a la comparación que había entre dos conjuntos de datos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo completo para ver la aplicación de esto, ¿de acuerdo? Esto sería la continuación. En este caso estamos trabajando datos simples. Entonces, para datos simples vamos a tener una tablita. Vamos a tener 3 columnas. Una para los datos, una para la desviación y otra para la desviación al cuadrado. Estamos hablando de frecuencia, ¿verdad? Perdón, de datos simples. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Primero tenemos que encontrar la media aritmética. Va a ser el primer valor que vamos a calcular. Entonces, la media es igual a la sumatoria de los datos dividido el número de datos. Vamos acá y vamos a sumar los datos. Entonces, tenemos 3, 5 más 7 más 3. Me da 20. Y el número de datos que es 1, 2, 3, 4, 5. N es igual a 5 elementos. Con esta información, calculamos la media, que es lo primero que vamos a hacer. Entonces, 20 dividido 5 me da 4. Ahora, este valor me dio entero, pero si me da decimal, vamos a trabajar siempre en todas las operaciones un decimal aproximado. ¿De acuerdo? Luego viene la desviación. Entonces, la desviación, recordemos nosotros acá, que la desviación en este caso va a ser igual a la resta de cada dato menos la media. Y va dentro de barras de valor absoluto. Quiere decir que no vamos a colocar acá solo los resultados positivos, no vamos a buscar los valores negativos. Entonces tenemos 2 menos 4 es igual a menos 2, pero como es valor absoluto, nos queda 2. 3 menos 4 me da menos 1. El resultado tiene que dar un valor entero, en este caso positivo. 5 menos 4 me da 1. 7 menos 4, 3. 3 menos 4 menos 1, que sería 1. Bueno, chicos, en este caso la resta no es necesaria estarla escribiendo, ¿sí? Entonces recordemos que la adición va a ser cada dato de x menos la media, cada dato de x menos la media, cada dato de x menos la media, y vamos escribiendo el resultado de una vez en la columna. Luego tomamos cada uno de los valores y los elevamos al cuadrado.
En este caso son enteros, pero si hay decimales, vamos a elevar al cuadrado y al final siempre vamos a colocar un decimal aproximado como respuesta. 2 por 2 es 4. 1 es 1. 1 es 1. Es 9. Y 1 por 1 es 1. ¿De acuerdo? Vamos a chicos. Muy bien, entonces ahora vamos a sumar las columnas de la división. Y vamos a sumar las columnas de la división al cuadrado. Recordemos acá que si hay decimales, siempre vamos a trabajar con un decimal aproximado en todas las respuestas. Vamos a ver entonces. 2 más 1 más 1 más 3 más 1. Da 8. 4 más 1 más 1 más 1. 6. Entonces ya con esta información ya puedo calcular las medidas de dispersión. ¿De acuerdo? La media pues es un dato que vamos a utilizar. No es de dispersión, pero sí la tenemos que ubicar para poder hacer la comparación con los valores. Entonces empezamos. Vamos a empezar con el rango. El rango es el dato mayor, 7, menos el dato menor, que sería 2. La respuesta es 5. Es un dato bastante simple de calcular. Solo se resta el dato mayor menos el dato menor, que sería en este caso 5. ¿De acuerdo? Seguido de esto, tenemos la desviación media. Entonces la desviación media va a ser igual a la suma de las desviaciones dividido el número de datos. La desviación media entonces sería igual a la sumatoria de las desviaciones, que es 8, dividido el número de datos, que es 5. Tendríamos 8 dividido 5 igual a 1.6. ¿Sí? En promedio, las desviaciones van a estar a 1.6 distancia de la media, que en este caso es 4. Se dan cuenta, acá no estamos haciendo ninguna gráfica, así como hicimos anteriormente para hacer la comparación de los datos. Simplemente estamos haciendo los cálculos a partir de una tabla de valores. Vamos ahí, ¿se entiende ese dato? Tenemos el rango, la desviación media. Sí, vamos a hacer acá. Sería la varianza. La varianza es un cálculo de una manera de linealización de los valores. La varianza es igual a una S al cuadrado, que es igual a la sumatoria de las desviaciones al cuadrado dividido el número de datos. Entonces tenemos S cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las desviaciones, que es 16. Y el número de datos, que es 5.
dividido 5 se nos da 3.2. Entonces va a ser un dato intermedio. Voy a calcular el siguiente valor, que ese es el que también nos interesa bastante. Y por último, después de la varianza, tenemos la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es una x, va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y fíjense cómo lo vamos a trabajar acá. Vamos solo a tener la respuesta anterior, lo que nos sale, lo que nos sale en la calculadora, le vamos a sacar la raíz cuadrada de una vez. No lo que yo noté acá, sino que es lo que sale en la calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, si partimos de la varianza, tendríamos 16 dividido 5 es igual a 3.2. Ahí mismo le sacamos la raíz cuadrada. Y eso me da 1.78, sería 1.7. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Cargo las camaritas, chicos, porfa. Cámaras encendidas, porfa. Entonces, chicos, entonces pongamos la atención a las formulitas, ¿sí? Desviación media, sumatoria de las desviaciones, dividido el número de datos. La varianza, sumatoria de la desviación al cuadrado, dividido el número de datos. La desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada de una vez a la varianza. Porque después de hacer 16 sobre 5, 16 dividido 5, a ese valor se le saca la raíz cuadrada de una vez. Acá. Yo ese resultado lo anoto acá con un decimal, pero lo que está en la calculadora le saco la raíz cuadrada de una vez para obtener la desviación estándar. ¿Se va a entender esa parte? ¿Se entiende, chicos? ¿Entiende lo que estamos haciendo? Bueno, miren, no sé por qué no quieren encender su cámara ustedes. Porfa, es cámara encendida. Les agradece la colaboración. Cámaras encendidas, porfa. ¿Usted, chicos? Si hay alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, a esto vamos a agregar lo que se llama el coeficiente de dispersión. El coeficiente de dispersión o de variación pues será igual a la desviación estándar dividido a la media por 100. Y esto lo vamos a trabajar en porcentaje. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Esta información pues me dice el comportamiento de los datos respecto a la media, ¿verdad? Cómo se comporta en promedio, se hace una linealización, de ahí se obtiene un valor estándar, que es el 1.7 que yo tengo acá. Pero el coeficiente de dispersión me sirve a mí para tomar esa información y ya presentarla en un número que pueda ser comparado con otros resultados. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos otro valor para hacer una comparación, de entradita los valores pueden parecer muy específicos para cada uno de los ejemplos que se pudieran dar, pero al pasarlo en una manera de porcentaje, pues ya tendríamos un punto de referencia para hacer la comparación. ¿De acuerdo? Es como que nosotros pusiéramos hacer la comparación entre una prueba de resistencia entre hombres y mujeres. Pues efectivamente los hombres tienen un poco más de resistencia que las mujeres en general, ¿verdad? Entonces la comparación podría ser no tan adecuada con ciertos resultados. Pero si nosotros lo volvemos un porcentaje, ese porcentaje ya sería en función del desempeño de cada uno de los elementos que se están analizando y ya podría hacerse una comparación real. ¿De acuerdo? Entonces, en algunas profesiones, por ejemplo, así como la policía, comparada con la cantidad de hombres que están en la policía, hay una cantidad mucho mayor de hombres que de mujeres. Entonces, evaluar ese desempeño, pues pareciera un poco difícil, pero si dentro de lo que se está analizando se vuelve un porcentaje con los mismos valores, entonces ahí ya se puede tener un punto de partida, ¿verdad? Ahí ya se puede hacer la comparación porcentualmente. Por eso es que este cálculo es bastante importante porque nos da un valor porcentual del comportamiento de los datos. Y ya se puede hacer comparaciones. Principalmente es para hacer comparaciones. Entonces acá, hagamos el cálculo. El coeficiente de dispersión va a ser igual a la desviación estándar, que es 1.7, dividido la media. La media que era, pero la media 4, ¿verdad? Multiplicado por 100. Entonces acá tendríamos 1.7 dividido 4 por 100. Esto me da como resultado un 42.5%. Ya tenemos un resultado ahí porcentual del comportamiento de los valores. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, no sé si hay dudas, si hay preguntas, si hay algo que no está claro. Que se encarga las camaritas, chicos, por favor, nuevamente. Si tienen problemas de cámara, me lo escriben en el chat, porfa. Gracias, gracias. Bueno, chicos, preguntas. Algo aquí que no les haya quedado claro. Todo bien, todo bien. Excelente. Entonces, recordemos la aplicación. Como son datos simples, son solamente 3 columnas las que vamos a utilizar.
Veamos una comparación de los coeficientes. Así como les había platicado. Veamos otro ejemplo. Los salarios quincenales de dos compañías son 565 promedio y su desviación estándar es de 22.8. La segunda compañía, 654, salario quincenal promedio y una desviación estándar de 25.6. Bueno, entonces veamos acá. Vamos a determinar compañía hay más dispersión. Esta dispersión es como hablar de qué tan variado es los salarios en este caso, ¿verdad? Qué tan variados son. Entonces tenemos un valor promedio y tenemos una desviación estándar. Si comparamos el primero con el segundo, vemos que el primero tiene un salario promedio más bajo que el segundo. Y con la desviación estándar, vemos que la variación sigue siendo acá donde hay un salario más grande. ¿Sí? Entonces, así como está, por ejemplo, no podría yo tener una idea de cómo sería el comportamiento real de los resultados obtenidos, porque son dos compañías diferentes y los salarios son diferentes. Entonces, para eso es que el coeficiente de dispersión nos funciona, porque podemos trasladarlo a un valor porcentual y ahí en forma porcentual determinar o hacer el análisis correspondiente. ¿De acuerdo? Porque el porcentaje es en base a los mismos valores. ¿Sí? Ese es un punto de partida. Entonces lo que hacemos acá es que vamos a calcular los dos coeficientes de dispersión para las compañías, que sería la desviación estándar dividido la media por 100, y el segundo coeficiente sería la desviación estándar dividido la media por 100. Sacamos desviación estándar de la primera sería 22.8 dividido el salario promedio, que sería 565 por 100. El segundo sería la desviación estándar. Comparar las desviaciones, la segunda es más dispersa, ¿verdad? Pero lo que yo necesito es obtener un dato para hacer las comparaciones entre las dos compañías, independientemente de cómo sean los salarios. Además, ustedes que esta fuera una compañía más grande y esta una más pequeña, de entradita sería un poco difícil la comparación, pero en manera de porcentaje, los dos estarían reflejando el mismo valor que se podría comparar. Entonces, hacemos el cálculo acá. Sería 22.8 dividido 765%. 4.0, un decimal aproximado. 6, 154%, 3.9%.
Ahí. Entonces ahí podemos hacer la comparación porcentual. No importa que sea esta más grande o más pequeña, el porcentual es el que a mí me va a poder permitir hacer la comparación. Bueno, entonces vemos que a pesar de que el primero, en este caso el segundo, tiene una división estándar más grande respecto a sus propios salarios, vemos que porcentualmente la dispersión es de 3.9, es un poco más baja comparado con la primera compañía, ¿verdad? Entonces, debido a que la primera compañía tiene salarios más bajos, su, su desviación estándar también es un poco más baja comparada con la siguiente. Porcentualmente vemos que este de aquí tiene más dispersión en sus salarios, tiene un valor más grande. ¿De acuerdo? O sea que hay más variedad a la hora de los salarios comparada con la segunda compañía. Es realmente muy poca la diferencia acá, pero la conclusión sería de que en la compañía B hay más dispersión. Esa sería nuestra respuesta. Muy poco sí, pero es más disperso los salarios de la primera compañía. Compañía A, hay más dispersión. Chicos, ¿se entiende? Entonces, para eso es que nos va a funcionar el coeficiente para hacer comparaciones. ¿De acuerdo? También ese coeficiente me dice cómo se comportan los datos respecto a un valor promedio. Entonces, 42.5, ahí es un valor bastante grande, porcentualmente. Quiere decir entonces que la media está ubicada en una posición que posiblemente no sea tan adecuada a la hora de estar analizando en general los datos que nos dan. Bueno, chicos, hasta ahí. No sé si hay una pregunta.